de campaña, además de medicamentos, comida y material de campaña diverso. A esto debemos añadir las cantidades de dinero que envió España a los Estados Unidos, 120.000 reales de A8 en efectivo y órdenes por valor de otros 50.000. ¡Viva el rey! ¡Viva Gálvez! ¡Viva! Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras, señores, amigos todos, quisiera en primer lugar saludar a los miembros de la Orden procedentes de Estados Unidos. Hello everyone. Bad news for those who have come from the United States of America. My English is not very good, you must believe me. You know that I have spoken to you at some national meetings of the Order of Granaderos y Damas de Gálvez. In 2020 and 2021, I have spoken with John Espinosa, Fidel Santos, and other people who are among us today. But believe me, speaking to you in English this afternoon is not a good idea at all. Your ears will thank me once more again. Now the good news. I have translated the words of my speech and they will be displayed on PowerPoint slides. Thank you for your attention and sorry for the inconvenience. Compañeros, si me ponéis... No sé si... Vale. Ahora sí. Buenas tardes. Como director de la Cátedra de Cultura y Defensa, subintendente Julián Vallespín, es para mí un placer y un motivo de honda satisfacción contar con la presencia de todos ustedes en este acto de homenaje a don Bernardo de Gálvez y Gallardo. Me acompañan en esta mesa don Miguel Fernández Mazarambroz Bernabeu, embajador de España retirado y representante del capítulo de Houston, Texas, de la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez. Don José Manuel Guerrero Acosta, coronel de ingenieros, adscrito a la Academia de las Artes y Ciencias Militares, integrante del proyecto Unveiling Memories de Iberdrola. Y don Fidel Santos, gobernador general de la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez, en calidad de gobernador y de ponente. Quisiera agradecer especialmente su colaboración y presencia a doña María Dolores Ruiz Ayúcar, presidente de la Fundación Ávila, a la que debo agradecer la cesión, como en tantas otras ocasiones, de este espacio cultural de Lo Serrano para la realización de nuestras actividades. También quisiera agradecer su presencia al coronel don Juan Antonio Pérez Chao Maldonado, director del Archivo General Militar de Ávila, al coronel don Álvaro Capela Vicén, subdelegado de Defensa de Ávila, responsable de la difusión de la cultura de defensa en la provincia, y al excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, representado por su teniente alcalde don José Ramón Budiño, por la recepción en el Ayuntamiento dispensada esta mañana. Por supuesto, debo agradecer a mis compañeros de postproducción audiovisual y de comunicación de la Universidad Católica de Ávila, que son los mejores de Ávila, y a los recreadores, amigos y compañeros de trinchera de otras ocasiones, que han dado un realce notable a este acto. El encuentro de hoy persigue dos propósitos. El primero es ensalzar y recuperar la memoria de un egregio militar español, de intachable y heroica ejecutoria, que constituye sin duda, sin ningún género de duda, la figura más relevante de la decisiva contribución española a la independencia de los Estados Unidos de América. También se pretende que la iniciativa de los asistentes a este acto propicie la gestación de unos órganos de gobierno para la conformación de un nuevo capítulo de la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez en la ciudad de Ávila, o para la adscripción a uno de los capítulos de asistentes. Todo ello como continuación de los actos que tuvieron lugar en la ciudad de Ávila en el año 2019, en los que distintos miembros de la sociedad abulense fuimos cruzados como granaderos honorarios del capítulo de Houston. Con tal motivo, brindamos hoy esta tribuna y nuestro apoyo a este noble e ilusionante proyecto. No se contempla la adscripción de un naciente capítulo a nuestra cátedra, ni a ninguna otra institución civil o castrense de la ciudad o de la provincia, y por ello el capítulo nacerá y actuará de manera independiente, sin otra vinculación que la de la propia orden.
Sin embargo, las instituciones hoy presentes brindarán su apoyo y colaboración en la medida de nuestros medios y posibilidades a cuantas actividades emprenda la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez en Ávila, fuera cual fuera el capítulo demandante. Todo ello con el ánimo siempre presente de difundir la cultura de defensa y recuperar la memoria de don Bernardo de Gálvez, quien pasó por las aulas de la efímera e innovadora Real Escuela Militar de Ávila de los Caballeros, que fue instituida por Alejandro O'Reilly allá por el año 1774 en el Palacio de los Núñez Vela, hoy Palacio de Justicia. En aras a no restar tiempo a los ponentes para sus exposiciones, trataremos de no hacer prolija en exceso esta presentación. Los muchos méritos y valores de Bernardo de Gálvez y de nuestra nación serán destacados por los ponentes con mejor acierto y fortuna que quien les habla. Tan solo quisiera resaltar la formidable herencia que, con más luces que sombras, legó la monarquía hispánica de la Corona de España a sus súbditos lejanos, aquellos de allende el territorio peninsular como los virreinatos de América. Y quiero recalcar el término súbdito, subrayando que todos tuvieron la misma consideración, condición, trato y amparo legal que los peninsulares. La Corona de España mostró, reitero que con muchísimas más luces que inevitables sombras, una nobleza, caballerosidad, generosidad y respeto que ni por asomo mostraron las metrópolis de Inglaterra, Francia, Holanda o nuestra vecina Portugal para con sus colonias. Por ello, tan solo desde la ignorancia o el más vil, acomplejado y cateto sesgo ideológico se puede despreciar o minusvalorar este inmenso legado cultural. A nosotros nos corresponde erradicar, y es ahora cuando esta noble lucha comienza a dar sus frutos, una trasnochada leyenda negra creada por otras naciones que envidiaban y temían a España y encontraron en la maledicencia cobarde y ruin otro frente de ataque. Termino cediendo la palabra a Miguel Ángel Fernández Mazarambroz, que esbozará los muchos méritos académicos y personales que adornan a los ponentes que hoy nos acompañan, y de Teresa Valcarce Graziani, que nos ha enviado un saludo desde Estados Unidos. Miguel Ángel, por favor, presenta a Teresa. Eso es. Muy buenas tardes. Gracias al profesor Guió y al Palacio Serrano y a la Universidad Católica de Ávila por dejarme presentar a estos espléndidos ponentes. Now, a couple of words in English, not much better than Javier José. I mean, I'm just learning too. Anyhow, Teresa Valcarce is a peculiar figure. She is the person behind the effort and the success in having the portrait of Gálvez in the Capitolio in the USA, which is quite something. It was a promise made 250 or 60 years ago and has been realized now. En castellano, que creo que entienden casi todos los que vienen de Estados Unidos, Teresa Valcarce, que nos manda un vídeo, fue la persona que con un esfuerzo por ella, aunque luego la embajada ayudó, por supuesto, logró de una manera verdaderamente peliculera que le hicieran caso a algunos senadores que al principio no sabían muy bien de qué hablaba, hasta lograr que la promesa de que el retrato de Gálvez estuviera en el Capitolio llegara al Capitolio. Creo que es un caso espléndido de persona de la sociedad civil, brillante, simpática, si se puede decir tal cosa en los tiempos que corren, guapa, que logró lo que parecía casi difícil. Esta es mi presentación para el vídeo que nos manda desde Washington. Hola desde Washington DC, soy Teresa Valcarce. Espero que estén disfrutando de Ávila, cuna de mi santa y doctora de la Iglesia. Quiero saludar a los amigos de Ávila, granaderos y damas de Gálvez, y a la Universidad Católica de Ávila. A José Manuel Guerrero Acosta, mi compañero de proyecto de Iberdrola, que estamos trabajando para dar a conocer la contribución española a la independencia de los Estados Unidos. Y un saludo muy especial a Miguel Ángel Mazarambroz y Javier Guío por su invitación a compartir este ratitín con ustedes. Muchas gracias por estar ahí, por promocionar y trabajar para dar a conocer la riquísima historia de España y nuestra contribución a la independencia de los Estados Unidos. Desde el papel clave de Bernardo de Gálvez
hasta el vino dulce de Málaga que bebía George Washington, mis dos países están unidos desde siempre. La gente me identifica como la dama del retrato, que colgué en su día en el Congreso con la ayuda de la Asociación Bernardo de Gálvez, pero lo que verdaderamente hice con aquel proceso es abrir completamente una puerta en la que muchísima gente ya estaba trabajando muy duro en abrirla. Me siento muy orgullosa, como americana, de haber cerrado un capítulo inacabado de mi historia en la que estaban involucrados nuestros padres fundadores. Y como española, me siento también muy orgullosa de haber provocado con mis esfuerzos una campaña exitosa de marketing sobre los lazos comunes que unen a mis dos países. Gracias de nuevo por su presencia aquí hoy en Ávila y por su ayuda también a promocionar España y nuestra historia que tantísima falta nos hace. Sin más, que Dios bendiga a todos ustedes, a España y a los Estados Unidos de América. Un beso muy grande desde Washington. Gracias, Teresa, por tu deferencia para con nosotros y un abrazo si nos estás siguiendo por streaming. De nuevo, Miguel Ángel nos hará una presentación para el primero de los ponentes, el coronel José Manuel Guerrero Acosta. Sí. Mil gracias, Javier José. Primero, a few words in English, though many of the Americans who have come understand Spanish anyhow. Guerrero José Manuel is a colonel retired in the military engineers corps, but very soon he got interested in history, so he got a master in history, in modern history, and he has been a member of the Institute for Military Culture and History in Madrid, and he has been a member of the renewal of the Museum of the Army in Toledo. And he has been advisor to several videos, films, and books. He has written himself 12 books. And he is now, as Teresa Valcárcel said, helping in the exhibition that Iberdrola, a huge and very hyper-modern Spanish company, in the exhibition they are presenting in the USA. En castellano les diré que el coronel Guerrero es hombre del coronel retirado del Cuerpo de Ingenieros Militares, que inmediatamente se interesó por la historia, y en particular por la historia que nos concierne, en España y Estados Unidos. Es máster en Historia Moderna, miembro del Instituto de Historia y Cultura Militar, hombre clave en la renovación del Museo del Ejército en Toledo, y lo que ahora mismo más importa es que es el director de la exposición que Iberdrola y el apoyo de las autoridades españolas está haciendo en Estados Unidos sobre la ayuda que España hizo en la independencia de Estados Unidos. Esto es muy importante porque es la buena prueba de que hay una ola que cubre no únicamente a los funcionarios, a las gentes del Estado, militares, como están aquí destacadísimos en primera fila, diplomáticos, colegas míos, y de otras muchas partes de la administración del Estado, sino también de la sociedad civil. Gentes que lo hacen porque son novelistas, porque son escritores varios, gentes que hacen películas, que hacen vídeos como España, la primera globalización, y entre ellos hay una empresa destacada que se llama Iberdrola que está empujando que se haga esta espléndida exposición en Estados Unidos. Por eso creo que el coronel Guerrero está en la cabeza de esa ola que, gracias a Dios, nos invade en muchos sectores de la población y que revierte lo que antes era un poco el olvido de glorias españolas, militares, diplomáticas, políticas y económicas, y creo que eso merece todo nuestro aplauso. Por tanto, yo les ruego que reciban con un fuerte aplauso al coronel Guerrero. Gracias.
Muchas gracias, señor embajador. Buenas tardes, señoras y señores, autoridades civiles y militares, compañeros, señoras y señoras, y un saludo especial para mis compañeros del Museo de Ávila, señor Parrón, que lleva muchos años trabajando por la historia de España, y ladies and gentlemen of Order of Granaderos y Damas de Gálvez, thank you for coming, and it's a pleasure to be with you again. En primer lugar, vamos a proyectar un vídeo que hicimos para el proyecto que desarrollamos en Estados Unidos, que llevamos desarrollando varios años, que resume lo que fue la ayuda de España a los Estados Unidos, que es un tema del que estamos hablando mucho, pero que nosotros intentamos resumir en un vídeo muy breve. Vamos a empezar con ese vídeo y luego hablaremos un poco, si les parece, de Bernardo de Gálvez y de algunas otras cosas que estamos haciendo para que todos ustedes lo conozcan y nos puedan seguir. El vídeo es en inglés con subtítulos en español. Cuando quieras. 1774, the 13 colonies rose up against Britain. On the 4th of July, 1776, the Declaration of Independence was signed. The Continental Army, under the command of George Washington, had no gunpowder, no blankets, no rifles, and no uniforms. Washington said, "My soldiers lack everything needed for the war." The Congress of Philadelphia requested the help of Britain's enemies, sending Arthur Lee and John Jay to Spain, Benjamin Franklin to France, and John Adams to Netherlands. Spain and France immediately started to help Washington's army. From Paris, the Count of Aranda, the Spanish ambassador, approved in 1776 a secret consignment paid for jointly by the two countries, comprising cannons, mortars, bombs, bullets, rifles, and all kinds of supplies for the revolutionaries, which helped them to win their first victory over the British at the Battle of Saratoga in 1777. France no longer held possessions in North America. It had lost Canada, and after the 7 Years' War, had ceded Louisiana to Spain. For that reason, in 1778, France decided to declare war on Britain in Europe and help the American rebels with a view to weakening the British. In Spain, the Secretary of State, the Count of Floridablanca, recommended that the king should adopt a cautious approach and negotiate with Britain. Spain had launched an ambitious program of reform, fired by Enlightenment ideas which required a great deal of money. At the same time, Spain feared that her colonies in America might be attacked by the British, and that the ideas behind the American Revolution might spread to Spanish possessions. After meeting Franklin, the Count of Aranda recommended an alliance with France to help the American rebels and undermine British power. Charles III and his ministers saw an opportunity to recover Minorca and Florida and to attempt to regain Gibraltar. In April 1779, Spain allied with France and declared war on Britain. After the 4th of July, the rebels requested assistance from the Spanish governor of New Orleans. Spanish New Orleans was a strategic city with good links to the northern territories. Governor Luis de Gonzaga and later Governor Bernardo de Galvez administered supplies sent from Havana. For 3 years, they provided the envoys of the Congress with money, gunpowder, weapons, medicine, and clothes. As soon as war was declared, Bernardo de Galvez organized a small army made up of Spanish soldiers from the Louisiana Battalion, militiamen from New Orleans, and French, Acadians, Afro-descendants, and American volunteers, together with Native American allies. After a long march through swampy land, at the head of these troops, America's first multicultural army, Galvez expelled the British from the right bank of the Mississippi. The following year,
he conquered the city of Mobile. Meanwhile, a large expeditionary force of 11,000 soldiers was being formed at Cadiz. In April 1780, they set out aboard over 70 ships under the command of Admiral Solano. They reached Havana in August. Despite losing over 2,000 men due to disease, the following year they took part, under Galvez, in the greatest Spanish victory in America, the capture of Pensacola, the capital of British Florida. They took over 2,000 prisoners and captured the British governor. Francisco de Miranda, born in Caracas, later on the leader of the independence of South America, fought, as many other Hispanic soldiers from America, in the Battle of Pensacola. Also, soldiers of the militia of Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Mexico fought against the British in the coasts of Central America, securing the control of the Caribbean Sea. At the same time, Diego de Gardoqui, a Bilbao merchant with experience in the sea trade with America, was instructed by Charles III to organize the secret sending of supplies to the rebels. As early as 1775 and until 1782, supplies of all kinds were dispatched from the Spanish ports of Bilbao, Santander, and Cadiz. Weapons, uniforms, blankets, and large sums of money, which made their way to Atlantic ports controlled by Washington's troops, down the coast from Massachusetts to New Jersey. In collaboration with France, Spain also sent supplies from French ports. In August 1781, Galvez and Francisco de Saavedra, the king's envoy to America, met the commander of the French fleet, Admiral Grasse, to hand over one of the most significant consignments of aid, 1 million pesos for the French and American troops which were besieging Yorktown. Their victory in September of that year brought an end to the war. Until recently, this story was very little known. In 2014, Bernardo de Galvez was posthumously awarded the title of Honorary American Citizen in recognition of Spain's support for American independence. Podemos seguir con la presentación, por favor. Bueno, pues como han visto ustedes en el vídeo, la ayuda de España fue muy generosa, muy importante, tanto como la de Francia, aunque no hayamos tenido el mismo reconocimiento, pero en fin, eso es para el motivo de otra conferencia, que no es la de hoy. Se podría hablar mucho de ese asunto también. Y hoy vamos a centrarnos un poco en la figura de Bernardo de Gálvez, puesto que este acto tiene como figura principal pues, a lo que fue nuestro gran héroe compartido con Estados Unidos, que fue nuestro Bernardo de Gálvez, héroe español y héroe norteamericano. Bernardo de Gálvez, su primera llegada a América fue en el año 1769, a la frontera norte de lo que hoy en día es México, en aquella época Nueva España, hoy estados del sur de Estados Unidos o del norte de México. Ahí estuvo desde el año 1769, como decía, hasta 1772, como capitán de las tropas presidiales, de los soldados de Cuera, los dragones de la frontera, que eran pequeños destacamentos distribuidos por toda esa zona, en combate contra los apaches y los comanches, unas tribus muy belicosas que nunca se plegaron a la autoridad ni de los españoles en esta época, como les había pasado antes a los franceses, ni a los norteamericanos en el siglo siguiente, ¿no? Ahí fue herido varias veces y después pues, regresó a la península para continuar su formación militar,
volvió luego a América en el año 1776 como gobernador de Nueva Orleans, la capital de la Luisiana española, que nos habían cedido los franceses como compensación por las pérdidas territoriales en la guerra anterior de los 7 años. De pronto, todo lo que era la Luisiana francesa se transformó en Luisiana española y Gálvez llegó justo el año que se firmó la Declaración de Independencia, en 1776. Y ahí estuvo, pues desde ese año, durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, hasta que terminó la guerra en 1782 y un año después volvió a la península. Y luego volvió a América por tercera vez, su última vez ya en 1785. En principio iba a ser capitán general de Cuba, pero al llegar había fallecido su padre, que era el virrey de Nueva España, y le nombraron a él para que se dirigiera a México, y estuvo entonces de virrey de 1785, junio del 85, hasta finales del 86, en que falleció inesperadamente por una enfermedad intestinal que había contraído durante su periodo anterior en la Luisiana española y que le tuvo pues, reiteradamente enfermo, igual que las heridas que sufrió durante sus campañas durante toda su vida. Esto es aquí, ¿no? Bueno, en estas campañas, una de las unidades principales con las que contó Gálvez era el regimiento de la Luisiana, que hemos visto antes aquí el uniforme este blanco con las vueltas azules, que fue una unidad formada mayoritariamente por canarios y por malagueños y que fue enviado a la Luisiana como colonos con sus familias. Iban el soldado, el padre de familia, llevaba a su mujer y a sus hijos, se establecían en un terreno que les daba la corona y que formaban la unidad principal con que contó Gálvez para sus campañas. Luego, aparte, pues tuvo una serie de milicianos también reclutados allí en la Luisiana y refuerzos que llegaron desde Europa o que reclutó allí mismo. Una de las cosas más importantes para Bernardo de Gálvez fue su matrimonio con la criolla de origen francés Felicitas de Saint-Maixent, que podríamos decir que debía ser la primera dama de la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez. Felicitas de Saint-Maixent should be appointed the first lady of the Damas and Grenadiers of Gálvez, porque gracias a ella, Bernardo de Gálvez, a este matrimonio que tuvo, por cierto, cuando estaba a punto de morir, porque tuvo una recaída de su enfermedad y se casó con Felicitas en artículo mortis, gracias a ella decía que pues pudo reclutar un montón de apoyos de la alta sociedad de Nueva Orleans y de las autoridades y la gente más importante de la Luisiana. Fue un enlace muy importante en la vida de Gálvez, no solo desde el punto de vista personal. Tuvo 3 hijos con Felicitas, que además aportó otras 2 personas más, otras 2 hijas suyas anteriores al matrimonio, sino que fue muy importante también para su labor como gobernador, como político, como diplomático y como militar. Gracias a la influencia de la familia de Felicitas, pues Gálvez pudo reclutar a muchos de los componentes que formarían parte de su ejército, tanto franceses que vivían en la Luisiana, como canadienses que se habían establecido allí huyendo de los británicos de Canadá, alemanes que estaban también por allí, ingleses, colonos españoles, nativos americanos, indios, esclavos liberados, que eran ya ciudadanos libres, y también incluso esclavos negros, ¿no? Aquí tenemos pues, algunas figuras de los que compusieron el ejército de Bernardo de Gálvez en sus campañas. Y luego, pues, Gálvez tenía una alta opinión de sus soldados americanos, tanto los esclavos como los negros libres que formaban parte de la milicia de Nueva Orleans, como de todos los reclutados, los milicianos, ¿no?, que habían formado parte de su ejército. Pues por eso dejó escrito que había visto la bandera del rey mejor defendida en manos o también defendida en las manos negras que en las manos de un soldado blanco, ¿no? Tenía
tuvo siempre una opinión muy elevada de sus milicianos, de todo este ejército multicultural. Este es un cuadro de Augusto Ferrer Dalmau que se pintó para las exposiciones que hicimos en Estados Unidos, que es la marcha de Gálvez, atravesando los pantanos, justo cuando España declara la guerra a Inglaterra en junio de 1779, y sin decirle nada todavía a sus soldados, pues con este ejército multicultural se dirige pues, por los pantanos de lo que es el Mississippi para atacar las posiciones británicas antes de que los ingleses pudieran tener tiempo de atacarle a él en Nueva Orleans. Y este es el plano de la campaña, la conquista de los puestos de Manchac, el primero en septiembre del 79, Baton Rouge, lo que hoy es la capital del estado de Luisiana, donde hay un monumento que recuerda a esta campaña, y el más al norte del río Mississippi, el fuerte Panmure de Natchez. En esta campaña capturó más de 500 prisioneros británicos, lo que pasa es que a la mayoría los tuvo que dejar libres porque no tenía suficientes tropas para vigilarlos. Y pues con la condición de que no volvieran a empuñar las armas para atacar a España. Y luego pues regresó a Nueva Orleans para preparar la siguiente campaña, al año siguiente, que fue el ataque hacia la Movila. Hoy la ciudad de Mobile, la capital del estado de Alabama. Este es el aspecto que tenía Gálvez en esta época, según un dibujo muy curioso que se conserva en el museo en la Sociedad Histórica de Luisiana, en Nueva Orleans. Un dibujo de autor anónimo, seguramente hecho pues, al final de la batalla de Pensacola. Aparte de esta operación de Gálvez del año 79, como hemos visto en el vídeo, hubo el envío de dos expediciones muy importantes. La primera se llamaba la Expedición Particulier, que fue al mando del general Rochambeau, salió en julio de 1780 del puerto de Brest, transportando pues, más de 4.000 soldados franceses para combatir junto a las tropas de Washington, desembarcando en Rhode Island. Estas tropas francesas estuvieron aquí prácticamente sin hacer ningún tipo de operaciones hasta el verano del año 1781. Y por nuestra parte, dentro de esta alianza con Francia, enviamos una expedición en más de 80 buques y navíos de transporte al mando del almirante Solano y el general Navia, 11.000 soldados que salieron en abril del puerto de Cádiz y llegaron en agosto al puerto de La Habana, aunque tuvieron más de 2.000 bajas entre enfermos y muertos y heridos al llegar a La Habana. Por tanto, las tropas españolas quedaron reducidas significativamente, pero el objetivo de estas tropas era todas las operaciones de Gálvez en la Florida y en la Luisiana, y también las de su padre, que por entonces era virrey de Guatemala, en todo lo que era el Golfo de México y el Caribe. Esta es una expedición muy importante de la cual no se habla apenas en los libros de historia ni españoles ni, por supuesto, norteamericanos. Este es el cuadro de efectivos de esta operación, de lo que se llamaba el Ejército de Operación. El día que salió de Cádiz, como ven aquí en la casilla derecha del todo, 11.040 soldados, entre soldados y oficiales. Este es el aspecto que tenían las tropas. Este es un dibujo que está en la caseta del Príncipe en el Escorial, que no se puede ver normalmente, el público no está abierto al público, está en la planta superior, y que representa el desembarco de las tropas españolas en Mahón. Este mismo aspecto tenían las tropas que enviamos a combatir a América. Uno de estos soldados fue Manuel González, que había nacido en Madrid y que combatió en las campañas de Pensacola y que después se quedó, como muchos de estos soldados, no regresaron jamás a España. Se quedaron en América, o bien en Luisiana, o en Florida, o en Cuba, o en otros territorios de la corona española. Empezaron una nueva vida, fundaron una familia, y él y muchos de sus familiares están enterrados en
hoy en día, y sus descendientes, pues algunos de ellos pertenecen a la orden de granaderos y damas de Gálvez que tenemos aquí hoy presentes, ¿no? Esta sería la campaña de la Movila, la siguiente campaña que emprende Gálvez, con la mala fortuna de que un huracán destruye todos los preparativos de la expedición, pero como era Gálvez que no se paraba ante nada para cumplir la misión que tenía encomendada del rey, vuelve a construir barcos, saca los barcos y el material que estaban en el fondo de la bahía de Nueva Orleans, prepara una nueva expedición y avanza por la bahía a la conquista de la Movila, lo que se llamaba entonces la Movila, hoy la ciudad de Mobile. En esta expedición, pues es una confirmación más de la figura de Gálvez, ¿no? Como ha escrito mi colega historiador Manuel Olmedo, Gálvez ejemplificó las virtudes de un verdadero líder: la inteligencia, la honestidad, la humanidad que demostró en el trato con el enemigo, el valor que demostró en sus combates cuando era capitán contra los apaches y al ser herido en estas campañas, de nuevo fue herido en la batalla de Pensacola, y la disciplina estricta del cumplimiento de las órdenes del rey. La campaña de la Movila también fue muy corta, fue un desembarco de tropas desde Nueva Orleans y un refuerzo de tropas que llegaron desde La Habana, y con esos efectivos puso, no sé qué es lo que ha pasado, pero o sea, ¿me podéis poner con esas tropas, como decía, pues llegó a la Movila justo antes de que los británicos, desde Pensacola, mandaran una expedición de refuerzo para evitar que la Movila cayera en manos españolas. La expedición que enviaron los británicos, hubo un combate muy breve en las afueras de Movila y tuvieron que retirarse hacia Pensacola. Y al año siguiente, este es el plano original que está en el Archivo General Militar de Madrid, de las posiciones españolas, campamento español para el ataque del fuerte Charlotte, que era un fuerte de piedra que hubo que bombardear durante varios días hasta que los británicos izaran bandera blanca y se rindieran. Ahí se capturaron también pues, al jefe de la guarnición, teniente coronel Dixon, y a unos 500 británicos. Este es el estado de los prisioneros, que se conserva también este documento en el Archivo General Militar de Madrid, donde viene pues, la lista de todos los oficiales y los soldados capturados, firmado en la Movila el 20 de marzo de 1780. Y al año siguiente, después también de otro intento de un huracán, que destruyó un huracán, recordemos que toda esta zona, en los meses después del verano, de septiembre a noviembre, está completamente a merced de los huracanes, como han visto ustedes, como saben ustedes por la prensa, por las noticias. El año pasado hubo un huracán también en esta zona, y el año anterior, y ha habido siempre huracanes. El año que hicimos la exposición, por cierto, en Nueva Orleans, tuvimos que recoger todo en el mes de julio para evitar que nos cogiera el traslado de las obras de arte pues justo en la época de los huracanes. Bueno, pues de nuevo Gálvez, a pesar de que la expedición preparada en octubre de 1780 la dispersa en huracán, prepara otra vez de nuevo las tropas, y en marzo de 1781, al año siguiente, se dirige, junto con refuerzos que van desde la Movila y una expedición que sale con estas tropas que llegaron de España el año anterior, se dirige contra lo que es la posición más importante de los británicos en el sur, que es la Florida, la capital de la Florida occidental británica, donde está el almirante Chester, que es el gobernador de la Florida, y el general Campbell, que es el que manda todas las tropas británicas en la zona. Después de 2 meses de asedio, de combates en los bosques que rodean la ciudad de Pensacola, de combates con los indios aliados de los británicos, de apoyo de los indios que van ayudando a Gálvez, porque Gálvez también llevaba aliados indios de las tribus de los Chactás,
mientras que las tribus de los cherokees y los chickasaw son los que ayudan a los ingleses. Hay muchas bajas en las tropas españolas por enfermedades, por estos ataques de los indios y varias salidas que hacen los ingleses, pero después de 2 meses de asedio y 16 días de trinchera abierta, de bombardeos por las dos partes, pues se consigue el día 8 de mayo de 1781 el ataque definitivo contra las posiciones británicas. En este cuadro de Augusto Ferrer Dalmau, que también se pintó para las exposiciones y que hoy en día está en el Museo del Ejército, se representa uno de los últimos combates cuando las tropas españolas rechazan uno de los contraataques que lanzan los británicos desde sus posiciones, de los fuertes que tienen en el Fuerte Jorge, que es en las afueras de la ciudad de Pensacola, que son los que defienden la ciudad. Aquí tenemos a Gálvez ya con el uniforme de general, uniforme azul, de mariscal de campo, rodeado de los soldados de la Luisiana, del regimiento de Navarra, del regimiento de España, de los morenos de La Habana que habían llegado desde Cuba y de otras tropas que le acompañan en esta expedición. Y este es uno de los partes que también se conserva en el Archivo General Militar de Madrid, firmado por Gálvez, dirigido al gobernador de Nueva Orleans, al gobernador interino, Pedro Piernas, comunicándole la victoria de Pensacola, comunicándole que avise al gobernador de La Habana de que ha conseguido rendir los fuertes y la ciudad de Pensacola el día 9 de mayo de 1781. Hay muchas representaciones de Bernardo de Gálvez, la mayoría están fuera de España. En España solamente tenemos una pequeñita que está en el Museo del Ejército, que es Gálvez a caballo, que entró en el museo a la vez que las banderas que capturó en sus campañas. Este retrato que está en el centro, que está en una colección particular en Málaga y que hoy en día se puede ver, ahora mismo está en el Museo Naval de Madrid, una exposición que hay sobre la ayuda de España y el papel que jugó la Armada durante esta guerra, y que estuvo también en nuestras exposiciones en Madrid y en Nueva Orleans y en Washington. Y los demás retratos que están en museos de México. Y luego pues también hay un grabado en la Biblioteca Nacional, porque Gálvez, después de sus campañas, fue elevado a las más altas distinciones, fue nombrado teniente general, conde de Gálvez, y pues cuando fue virrey de México, también estos retratos que están en lo que es el Museo Nacional de Historia de México, que fueron pintados cuando él era virrey los últimos años de su vida. Bueno, pues hablando de toda esta historia que hemos visto en el vídeo y lo que fue la actuación de Bernardo de Gálvez, es de lamentar que cuando se hacen películas en Estados Unidos, como estas que tenemos aquí, la famosa de Mel Gibson, El Patriota, que seguramente habrán visto ustedes en el cine o en vídeo, en la televisión, donde hay un personaje secundario que es un oficial francés que ayuda a los revolucionarios, o en esta serie también que se ha puesto en la televisión, es Los espías de Washington, o en la serie esta de John Adams, uno de los padres fundadores. En ninguna de estas series ni películas verán jamás que se hable de nada de España, ni de Carlos III, ni de la ayuda que dio, ni quién fue Bernardo de Gálvez. Como decía, esto es un problema que durante muchos años hemos estado ausentes de la historia de Estados Unidos y que desde hace unos años para acá, gracias al esfuerzo de mucha gente, estamos intentando mucha gente que cambie, ¿no? Entre otros, vuelvo a mencionarlos, los granaderos y damas de Gálvez. Estos son algunos de los monumentos que hay en Estados Unidos dedicados a la figura de Bernardo de Gálvez. En Baton Rouge, esto está en el centro de la ciudad, la Marcha de Gálvez, esto es una fuente. Hay una estatua ecuestre de Gálvez en Nueva Orleans, que ahora mismo no está en su sitio porque está en restauración toda esta zona. En Baton Rouge también están estas placas y, por supuesto, los que son algunos de ustedes que han venido de Florida,
en la ciudad de Pensacola también hay una estatua ecuestre de Gálvez y algunos otros recuerdos. También hay recuerdos en Nueva Orleans, placas y en muchos otros lugares de Estados Unidos. Y poco a poco pues vamos consiguiendo que haya recuerdos permanentes de lo que fue la ayuda de España y la figura principal esta que fue Bernardo de Gálvez. También hay un recuerdo a la defensa de San Luis en Missouri, que fue otra batalla muy importante para evitar que los británicos capturaran la retaguardia de las tropas de Washington. San Luis era una ciudad española en lo alto del río Mississippi que fue defendida por Fernando de Leiva y un puñado de milicianos y los habitantes franceses, colonos franceses españoles, de un ataque muy importante de los británicos en 1781. Hay una placa que recuerda también esta defensa, en lo que es hoy en día el oeste de Estados Unidos. Por supuesto, la estatua de Bernardo de Gálvez, que fue inaugurada por Su Majestad el Rey Juan Carlos en su primer viaje oficial a Estados Unidos, con motivo de su ascenso al trono en 1976, que además fue el año del bicentenario de la independencia de Estados Unidos, y que está hoy en Washington. No está donde debía estar, junto con las estatuas de los franceses, por ejemplo, al lado de la Casa Blanca, pero bueno, está bastante cerca, al lado de lo que es la Secretaría de Estado Federal de la Agencia Federal de Estados Unidos. Y hemos visto antes el vídeo de Teresa Valcárcel, la mujer que consiguió, con su esfuerzo, reuniendo en un tiempo récord 1 millón de firmas, colgó el cuadro de Bernardo de Gálvez en el Capitolio, cumpliendo una promesa, como ha dicho el embajador, cumpliendo una promesa que estaba pendiente desde 1783, en la cual el Congreso de Filadelfia, y ya estoy hablando de ciudades, como era el título de mi conferencia, ciudades que tienen algo que ver con la independencia de Estados Unidos y con la ayuda que dio a España. El Congreso de Filadelfia aprobó que se colgara el retrato de Bernardo de Gálvez, pero nunca se llevó a cabo, ni se sabe qué pasó con ese retrato. Así, en el año 2014, después de ímprobos esfuerzos y el apoyo de mucha gente, Teresa Valcárcel consiguió que se colgara su retrato, que está hoy, que fue visitado en una de las visitas oficiales de nuestros reyes. Muy poco después se concedió otro hito, en esto un esfuerzo diplomático importante y también de muchas personas, se consiguió que Estados Unidos, el presidente Obama, firmara la concesión de ciudadano de honor de los Estados Unidos por su papel durante la Guerra de Independencia Americana a Bernardo de Gálvez, que hoy en día es una de las 8 personas, junto con la Madre Teresa de Calcuta, el general Lafayette o Winston Churchill, que tiene la ciudadanía de honor de los Estados Unidos, solamente 8 personas. Una de ellas es Bernardo de Gálvez, ciudadano de honor de los Estados Unidos a título póstumo. Y estas son algunas de las actuaciones que el equipo de Unveiling Memories, Desvelando Memorias, estamos llevando a cabo desde el año 2018 en Estados Unidos, pero centrados en lo que es la costa del Atlántico. No estamos actuando en el sur de Estados Unidos, donde en los estados de Luisiana, de Florida, de Nuevo México, de Arizona, de Texas, todos ustedes que pertenecen a la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez saben que hay muchas actividades y que están haciendo ustedes una labor muy importante, como sabe también el embajador Mazán Ambroz, que ha estado por ese territorio, y que ahí hay muchas actividades y muchos recuerdos. Nuestro proyecto Desvelando Memorias, estamos enfocados a dejar recuerdos permanentes en el norte de Estados Unidos, que es la zona donde fue la Guerra de Independencia y es la zona donde nunca ha habido nada, o casi nada más que en esto que hemos visto de Washington. Algunos ejemplos pues fueron también aquí en España la exposición que hicimos en la Casa de América en el año 2015, también fue inaugurada por Su Majestad el Rey Felipe VI, en la cual pues dimos a conocer, la idea era dar a conocer la figura de Gálvez con esta exposición en España, porque es que en España también Gálvez hasta hace muy poco era una figura prácticamente desconocida en nuestros libros de historia. Ya lo va siendo menos. Esto creemos que fue un hito importante, en el cual participó mucha gente. Hicimos también un libro infantil y un cómic que se pueden comprar todavía online y que están todavía
a la venta en las tiendas de cómic, que fue un esfuerzo por acercar esta historia a la gente más joven. Y luego pues continuamos con la exposición que hicimos en Nueva Orleans, en el Louisiana State Museum, en el año 2018, visitado también por los reyes don Felipe y doña Leticia, que estuvo allí varios meses y que fue también bastante visitada. En el monumento que tenemos en Washington, D.C., hemos colocado esta placa con una locución para sordos, en español y en inglés, que explica quién fue Gálvez y lo que fue la ayuda de España a los Estados Unidos. Esto está en Washington. Y en la Embajada de España en Washington también colocamos esta pequeña estatua de George Washington, de Bernardo de Gálvez, que se inauguró en el año 2019, justo antes de la pandemia. Fue una de las últimas actividades que hicimos en Washington antes del parón que tuvimos de la pandemia. Hemos dejado también instalada una pequeña exposición en el Centro Cultural de la Embajada de España en Washington, D.C., que es como un resumen de la exposición que hicimos, que está abierta al público y que cuando la Embajada de España tiene actividades culturales, pues siempre se la enseña a los invitados y a los participantes en estas actividades. Y luego, pues siguiendo en Washington, en la Taberna de Alabardero, que es uno de los restaurantes más famosos, restaurante español más importante y más conocido de la capital, en la cual pues hay muchos congresos y hay muchas cenas y está siempre lleno, la verdad, de norteamericanos. También pusimos una reproducción del cuadro La Marcha de Gálvez con estas banderas para que lo pueda ver el público. Y luego, no solamente Gálvez fue una figura fundamental de la ayuda a España, hay otros personajes como Diego de Gardoqui, que fue el que recibió el encargo por el rey de canalizar toda la ayuda que se envió sobre todo suministros militares, uniformes, mantas, tiendas de campaña, fusiles, mosquetes y dinero. Él fue el encargado de todo esto, fue un comerciante de Bilbao, que fue una figura fundamental también de esta historia de la ayuda de España a la independencia americana. Lo mismo que fue Francisco de Saavedra, el enviado especial del rey a La Habana para solucionar todos los problemas que pudieran tener las campañas de Gálvez durante esta época. Y luego Oliver Pollock, un agente comercial que era de origen irlandés, que estaba en Nueva Orleans y que colaboró con Gálvez en todo lo que fue el envío de suministros por el río Mississippi arriba durante la guerra. Y, por supuesto, Juan de Miralles, el primer representante que tuvimos en el Congreso de Filadelfia, que era también socio de Oliver Pollock y de Robert Morris, uno de los comerciantes más importantes que se le recuerda por ser el financiero de la Revolución Americana. Pues todos estos personajes, de los cuales, por ejemplo, de Oliver Pollock y de Juan de Miralles no están en blanco sus caras porque no tenemos ningún retrato de ellos, también estamos haciendo que sean más conocidos en la historia. Estos fueron las rutas de las ayudas españolas que se han visto también en el vídeo desde Francia, porque algunas de estas ayudas salieron también desde Francia y por eso se confunden. Han pasado los libros de historia, se confunden solamente con la ayuda francesa, pero también había dinero español ahí. Y luego, por supuesto, desde los puertos del Cantábrico y de Cádiz a todos los puertos de la costa del Atlántico. Diego de Gardoqui tuvo unas conversaciones en Vitoria con Arthur Lee, el primer representante del Congreso que vino a España, pero que no se le permitió ir hasta Madrid porque todavía no estábamos en guerra con Inglaterra, y se reunió en Vitoria en casa de la mujer de Gardoqui, que es esta señora que aparece aquí atrás, al fondo del dibujo, y también con el exministro Grimaldi, que está aquí también en esta composición. De estas reuniones salió pues toda la ayuda que envió Diego de Gardoqui durante el año 1777 y 1778 y que llegaría a las tropas de George Washington en la época peor de la Guerra de Independencia, cuando más falta les hacía.
Como vemos aquí, otra mujer que tendría que estar también en la Orden de los Granaderos y Damas de Gálvez, Brígida de Gardoqui, que facilitó su casa, la casa de su familia, para que pudieran tener lugar estas reuniones secretas entre los españoles y los norteamericanos. Esta es una de las casas históricas que se conservan en un pequeño pueblo de la costa de Massachusetts, que se llama Marblehead, donde había dos comerciantes que eran socios de Diego de Gardoqui, el comerciante bilbaíno que hemos visto antes, y estos dos comerciantes eran miembros del Congreso de Massachusetts y encargados de armar y equipar al ejército continental de George Washington. ¿Y a quién le pidieron ayuda por primera vez en 1775? Pues a su socio bilbaíno, Diego de Gardoqui, con el cual comerciaban con bacalao salado y con sal y equipamientos para los barcos comerciales. Y Diego de Gardoqui les envió los primeros mosquetes que llegaron desde el extranjero como ayuda a las tropas de George Washington. 300 fusiles y 600 pares de pistolas que llegaron a Marblehead, a este pueblo, en el año 1775 y que se recuerda ya con una placa que pusimos en el año 2019. También hay una estatua de Diego de Gardoqui en Filadelfia que regaló España en 1976 y que se ha restaurado recientemente dentro de este plan de Desvelando Memorias. Y luego, pues en Filadelfia, en el Museo de la Revolución Americana, hemos colgado este año el retrato de un soldado de Gálvez, pero que era un soldado norteamericano, el capitán Stephen Minor, que llegó a Nueva Orleans para llevarse las ayudas que estaba dando Gálvez a las tropas de Washington, pero que cayó enfermo y que no pudo volver. Sus compañeros fueron emboscados por los británicos en el río Mississippi, murieron todos y él se salvó porque se quedó en Nueva Orleans. Y se unió al ejército de Gálvez y estuvo en todas estas campañas que hemos visto antes, del Mississippi, de Movila y de Pensacola. Y su retrato, hecho en el siglo XIX, con el uniforme de capitán español, apareció hace poco en una subasta, lo hemos comprado y se ha colgado donado por Iberdrola al Museo de la Revolución Americana de Filadelfia, junto con una explicación que era lo más importante para nosotros, aparte del retrato, de lo que hizo España durante la Guerra de Independencia. Hay una placa también que recuerda a Juan de Miralles, el primer representante español en Estados Unidos, que tuvo muchas conversaciones con los miembros del Congreso y con el propio George Washington. Esta es la placa que colocó España en el año 67, gracias a esfuerzos de los diplomáticos de la época. Y esta es la placa que hemos colocado en recuerdo de Juan de Miralles en lo que era el cuartel general de George Washington en la ciudad de Somerville, Morristown, en New Jersey. Esto lo colocamos también a principios de año y recuerda las conversaciones que tuvieron lugar en esa casa entre Juan de Miralles y el embajador francés y George Washington para preparar una estrategia común de operaciones militares entre las tropas españolas y las tropas de George Washington en los estados de Carolina del Sur y de Georgia. Pero estas operaciones nunca llegaron a realizarse porque se terminó la guerra antes con la batalla de Yorktown. Este es otro recuerdo a los marineros y soldados españoles que cayeron prisioneros durante la guerra de Independencia en operaciones marítimas y que está hoy en día en un parque de Brooklyn, en Nueva York, que la placa original que se colocó en 1976 se había retirado porque se había vandalizado y se ha colocado pues, junto con la Fundación Reina Sofía de Nueva York. Hemos vuelto a colocar esta placa que recuerda pues, a los soldados y marinos españoles que dieron su vida en los barcos prisión de los británicos en la bahía de Nueva York. Y para terminar, pues el papel que jugó España en la batalla de Yorktown, en la última batalla de la guerra, porque Francisco de Saavedra, el enviado especial de la Corona a La Habana, fue el que le proporcionó el dinero a la flota francesa del almirante de Grasse para que pudiera pagar a los soldados franceses que estaban operando junto con los de George Washington en la batalla
de Yorktown. Ese dinero, que fue primero 1 millón de pesos y luego otro 1 millón más en los meses siguientes, fue el dinero que recibieron por primera vez muchos de los soldados de George Washington en agosto y septiembre de 1781, justo antes de la batalla de Yorktown. Una ayuda fundamental que no se recuerda en los museos americanos y que estamos intentando que se recuerde en los próximos años, con las actuaciones que empezaremos en el año 2023, y también en este museo de George Washington en Mount Vernon, donde lo único que cuentan de España es la famosa anécdota de un burro que regaló el rey de España. Los burros estaban prohibido exportarlos fuera de España, un asno zamorano, de raza zamorano, que le regaló el rey de España a George Washington después de la guerra, porque George Washington tenía mucha necesidad de criar mulos. Ya saben que los mulos se crían con la unión de caballos y asnos, y dio origen a una raza nueva de mulas que se recuerda, es lo único que habla de España en el Museo de George Washington de Mount Vernon. Y esperamos que en el futuro, en los años que vienen, dentro de este proyecto de Desvelando de Memorias, en este museo también se hable un poquito más de España. Así como en el Museo de Yorktown, en el Centro de Interpretación de la Batalla de Yorktown, donde vamos a colocar también una placa informativa recordando a Francisco de Saavedra, este personaje tan importante que dio este dinero tan fundamental de la ayuda de España a la Revolución Americana. También tenemos una página web que pueden consultar y donde se pueden descargar gratuitamente nuestras publicaciones, dedicada al proyecto, donde hay biografías de todos los personajes españoles y americanos que protagonizaron esta historia, donde habla de las batallas y de las campañas, y varios libros que hemos hecho, como este libro que tenemos aquí, que el que tenga interés me puede dar su dirección, se lo podemos enviar de forma gratuita también desde Iberdrola. Y no quería terminar la charla sin agradecer y mencionar a todas las personas que llevan ayudándonos en este esfuerzo tan tremendo en los últimos años. Por supuesto, en primer lugar, al embajador Miguel Ángel Fernández Mazarambroz, también al embajador Eduardo Garrigues, a mi colega historiador Larry Ferreiro, premio Pulitzer con su libro Hermanos de Armas, a Tomás Chávez con su libro España, la independencia de Estados Unidos, a Eric Berman, a Gonzalo Quintera Sarabia, también diplomático, a mi colega ya mencionado Manuel Olmedo Checa, de Málaga, a Carmen de Reparaz, fallecida recientemente, con su libro Yo solo, del año 1982, a Ángel Guimera Rabina, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sus artículos y sus libros, a Guillermo Calleja, con su libro también sobre la ayuda a España a la independencia americana, a Teresa Valcárcel, que ya hemos conocido, a Antonio Campos, el alcalde de Macharabiaya, con su esfuerzo por dar a conocer la figura de su paisano, por supuesto a los granaderos y damas de Gálvez, a las Doctor of the American Revolution, las hijas de la Revolución Americana, a los hijos de la Revolución Americana, Sons of the American Revolution, al Hispanic Council, a la Fundación Consejo España-Estados Unidos, a la Asociación de Legacy y, por supuesto, a la Asociación Bernardo de Gálvez de Málaga. Y a todos ustedes les animo a que, como particulares, también hagan todo lo que puedan por difundir nuestra historia común, esta historia muy olvidada y que tenemos que poner en valor entre todos, porque a donde tiene que llegarles sobre todo es a la gente más joven, que son nuestro futuro. Para eso hemos desarrollado también un juego de ordenador que será distribuido en las escuelas de toda la ciudad de Nueva York y seguramente en muchos otros estados de Estados Unidos, en las escuelas de primaria, que es un juego en el cual los alumnos, siguiendo una serie de pasos, pues aprenderán lo que fue el papel de España en esta historia tan olvidada que tenemos que recordar. Muchas gracias por su atención y gracias por estar aquí esta tarde. Gracias, José Manuel, por esta brillante disertación que creo que nos ha acercado bastante a la lamentablemente poco conocida y decisiva contribución española
a la independencia norteamericana y, por supuesto, a la inmejorable labor del primer Unveiling Memories. Miguel Ángel, puedes presentar a Fidel Santos. Muchísimas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Y presentar a Fidel Santos, gobernador general de los Granaderos y Damas de Gálvez, me produce una particular emoción, porque yo, desde que estuve como cónsul general en Houston, y soy granadero honorario desde el 2008 o 2009, por Antonio Reñasco, los granaderos y damas han sido para mí como una especie de segunda familia, y he sido particularmente cariño con todos, por supuesto con Fidel, con Richard Espinosa, evidentemente con John Espinosa, con Marianne Sonia-Starch, y por tanto para mí son algo muy cercano a mí mismo. Y a la vez entiendo que los granaderos y damas de Gálvez, ya Ávila empieza a ser algo familiar para ellos, porque hace algunos pocos años, el 2018, gracias a la hospitalidad del general Otero, que está aquí presente, tuvimos una preciosa ceremonia en que se nombraron, se invistieron como granaderos y damas honorarios a unas cuantas personas de la sociedad abulense. Hoy veo al general aquí, Otero, y también está el teniente general, están el subdelegado de defensa, el coronel. Todos ya empiezan a ser como viejos amigos. Por tanto, me gusta particularmente que me hayas dado la palabra, profesor, para presentar a Fidel. A few words in English, porque ya los que vienen de Estados Unidos entienden español y además conocen muy bien a Fidel. Pero diré algunas palabras de su currículum. Fidel, de profesión, es he is a petroleum engineer. He has been an engineer in the state of Texas. He graduated in the University of Texas in Austin and retired from the Texas oil and gas industry after a 45-year career. And he has written quite a number of technical papers in the SPE magazine, which is an important oil and gas magazine there. He is married to a dear friend, Juanita Santos, whose family comes from an old Hispanic family, even linked to Diego Ramon, who was the captain in charge of the Coahuila, South Texas, 350 years ago. He doesn't forget to remember the Canadians who went to San Antonio in 1718. So he has been a person important in the founding families of 1718, and as well in the Laredo Genealogical Society. This in English. Ahora diré en castellano que Fidel Santos, que es ahora el gobernador general de los Granaderos y Damas de Gálvez, dedicó su trabajo, sobre todo en su tiempo de trabajo como gobernador general, a afirmar y expandir la orden. De manera que fue importante en la operación de cambiar los bylaws, los reglamentos, para que no únicamente los norteamericanos puedan ser ciudadanos norteamericanos, puedan ser granaderos y damas, sino también otros, y ya además ha invitado y ha sido importante instrumento para que se cree un capítulo especial, si entiendo bien, en Machalaviaya, ¿correcto, Fidel? En Machalaviaya, en Málaga. Y además ha sido instrumental en abrir un capítulo en Laredo, donde vive, donde reside, en el sur de Texas. Pero ha sido un hombre que ha expandido la orden todo lo que ha podido. Y es un tema importante a tenerlo muy presente. Con ustedes les voy a dejar. Fidel es muy buen amigo. Creo que nos contará que la orden ha celebrado, como están aquí presentes y acaban de venir de Málaga y de Andalucía, pasando un poco menos de frío que en Ávila, bastantes de los norteamericanos que nos acompañan, y que luego entiendo que la hospitalidad del general nos va a dar, tal vez, para darnos un abrazo personalizado. Con ustedes, un aplauso, por favor, para Fidel Santos. Gracias. Gracias, Miguel Ángel.
Gracias al profesor Javier Guío y al coronel Guerrero también. Hablo en español, pero también hablo inglés. El español no tan bien como el inglés. Pero es un honor para mí para dar esta presentación y poder hablar ahora con ustedes. Para comenzar, quería nomás explicar un poco de los granaderos, la Orden de Granaderos y Damas de Gálvez. Hace ya van a ser 50 años que comenzaron la orden. Y la misión de los granaderos y damas de Gálvez es muy sencilla. Es recordar la historia de España y Estados Unidos y las contribuciones que hizo España a la guerra contra los ingleses y cómo hizo el cambio para que ganaran esa guerra. Y falta mucho historia que no se explica, no se da en las escuelas. Entonces, los capítulos de Estados Unidos, lo que han hecho entre estos 50 años, es ir y explicar a las escuelas de muchos modos. Cada capítulo tiene su modo de hacer sus cosas. Los juntamos una vez al año y cada capítulo da su reporte y habla de lo que han hecho ese año. Yo lo que traje de PowerPoint ahora es lo que ha hecho el capítulo de Laredo. No somos iguales que los de San Antonio, los de Houston. Todos hacen sus juntas al modo que ellos quieren. Por ejemplo, Houston se junta cada 2 o 3 meses en una casa y hacen una cena y tienen a alguien que dé una presentación y disfrutan de comida y disfrutan de cada uno. San Antonio tiene una junta cada mes, se juntan en un restaurante, tienen a alguien que da presentación ahí en San Antonio y también tiene una cena. Pensacola, ellos tienen sus celebraciones y se juntan varias veces al año. El otro capítulo que acaba de comenzar es le dicen la Luisiana, está en New Orleans y están en Baton Rouge. Ellos se juntan, no se han juntado por la cosa de la pandemia, pero sí han tenido proyectos donde ellos van y presentan y enseñan materiales de la historia de España y Estados Unidos y de Bernardo de Gálvez. En el ejemplo mío del capítulo de Laredo, Texas, comenzó por la razón, le puedo echar algo de culpa a la pandemia de COVID. Queríamos juntarlos, pero al mismo tiempo no podíamos. Entonces, pues ya habíamos tratado o calado el Zoom Meeting. Y entonces, en eso nos dio la idea, vamos a tener las juntas por Zoom y lo hace más fácil para nosotros cuando necesitamos a alguien que nos ayude con la presentación. En Laredo tenemos buenos presentados, pero no muchos de los que saben de Bernardo de Gálvez. Entonces aprovechamos me voy a mover aquí nomás para poder ver la pantalla. Esta fue la presentación que di la semana pasada. A ver si puedo. ¿Para allá? Okay. A ver. Ahí va. Bueno, voy para allá. Ahí están los oficiales del capítulo de nosotros. Era la primera junta que tuvimos en la casa y tuvimos que juntarlos porque el año pasado, en noviembre, tuvieron las elecciones, estuvimos en la Assembly en Galveston, Texas, y reconocieron el capítulo de Laredo. Ya con eso ya podemos tener las juntas oficiales y tuvimos la primera en la casa de nosotros y celebramos el Christmas. Entonces el primer presentador fue el gobernador le llamamos el gobernador de Luisiana, y él nos dijo que él hacía el papel de Bernardo de Gálvez. Y le dije, bueno, vas a estar en la tele, ¿por qué no me haces el favor? Te vistes de Bernardo. Y se vistió de Bernardo. Aquí no está él. A ver, a lo mejor aquí. Allá está en la esquina al lado izquierdo. Y le dije, hazme favor, cuando hables con nosotros, habla como si eres Bernardo de Gálvez. Entonces dio su presentación como si estuviera hablando con la gente. Y dio muy buena presentación. Cada presentación fue diferente. Él habló de el exhibit que tuvieron en Luisiana,
que venía de España. Y ahí están toda la gente que estuvo en esa junta. Varios de ellos están aquí. Me pasé el de febrero, pero ahí están otro presentador. Este es de Pensacola, Wesley Owens, muchos lo conocen. Él habló de la batalla de Pensacola. Este es un ejemplo, como le digo, ya está la gente que estuvo en las juntas. Y lo bonito de tener, ese es el gobernador de San Antonio, lo bonito de tener un Zoom meeting, que uno se acaba la junta y ya está en su casa, no tiene que agarrar mueble ni nada. Aquí estuvimos en abril, fue John Espinosa, era el former gobernador de Houston, presentando la obra que están trabajando ahorita y todavía está en ese proyecto. Houston tiene muy buenos proyectos, este es uno de ellos. Ahorita va a salir alguien parecido que conocen aquí. Esta fue la primera junta que tuvimos en Laredo, porque este es un profesor ahí de Laredo, y él estuvo en New Orleans y hizo un thesis tocante su tema, y entonces él habló de la Rebellion of 1768 que ocurrió en Luisiana. Es cuando hubo el cambio entre manos de Francia a España. Los que estaban ahí no estaban muy contentos, hubo un rebelión y el gobernador tuvo que atender eso. Esa fue la gente que estuvo en el restaurante con nosotros. Y después él se prestó a darlo, como no había ido mucho, no era el día de la junta y todos estaban, había muchos que estaban impuestos a tener la junta en la noche. Él vino a mi casa y tuvimos otra presentación y estos son los que nos acompañaron esa noche. Parece que ese es el que quería ver. Aquí fue alguien conocido que nos ayudó con una presentación. Lo bonito de la presentación de él, de más de lo que dijo, que lo dijo de aquí desde España. Nosotros estábamos allá en Laredo, Texas a las 7 de la noche, él estaba acá a las 4 de la mañana dando su presentación. El día después de su cumpleaños. Y por eso le dimos muchas gracias. Y estuvo muy bien atendido, le voy a decir. Y tenemos miembros no nomás de Laredo, Texas, le quiero explicar, tenemos de San Antonio, de Austin, y ahora recientemente tenemos una señora de aquí de Madrid que se levanta a las horas temprano para estar en la junta de nosotros. Eso nomás como decirles, es la explicación. Esta fue la segunda que tuvimos en persona. Y fue la primera vez que tuvimos en persona, pero al mismo tiempo tuvimos el Zoom combinado y nos fue bien. No sabía que se iba a enseñar. Aquí estaban los que estaban en Zoom, mientras que nosotros estábamos allí en el restaurante comiendo. No más que sí hubo problemas de técnicas, de que había mucho ruido, pero ya sabemos que vamos a corregir. Era la primera vez que lo habíamos hecho y siempre va a haber algo que no espera. Ya aprendimos lecciones. Aquí está, allá en la mero arriba, la tercera persona, la que está en Madrid, nos atendió a las 7 de la noche, nosotros en Laredo, a 3, 4 de la mañana. Ahí estaba. Este fue el último, el juez Edward Butler. Pero esto nomás para darles un ejemplo. Lo que estamos haciendo y lo que está trabajando para nosotros y esas otras cosas que estamos preparando. Pero todo esto es nomás, les digo, porque hace 4 años que comencé yo como gobernador general. En ese tiempo es cuando vino el que va a ser el que me va a reemplazar, John Espinosa. En ese tiempo él vino y visitó Macharabia y regresó con la idea esa que había mucha gente interesada en Bernardo de Galvez. Y por esa razón nos juntamos con Miguel Ángel
los otros gobernadores de los otros capítulos y discutimos, ¿cómo se dice?, expandir la orden. Y así fue. Tuvimos en una junta nacional, fue propósito a los miembros y lo votaron que sí lo aceptaban. Inmediatamente Macharabia dijo que querían y inmediatamente entraron. Ellos estaban listos y se quedó la invitación y todavía está la invitación para Ávila. Nomás les quiero decir, no hay apuro, nunca ha habido apuro de eso, pero sí quisiéramos que los compañeros en el futuro, no es nada, no quiero decir que no es nada difícil, pero es muy sencillo, es al gusto de cómo se quiera hacer el capítulo y lo que quieran hacer ellos. La orden nacional no tiene reglas de qué es necesario de cada capítulo, más que una vez al año den un reporte de lo que quieren hacer, lo que han hecho o lo que quieren hacer. La invitación que nos lleva ahora, otra vez les doy muchas gracias por eso. La presentación mía era nomás para explicar qué es lo que estamos haciendo como granaderos y damas de Gálvez. Yo aquí nomás estoy para representar los otros capítulos que acabamos de juntarlos hace una semana. Nomás quería a la última vez darle las gracias. Sí quiero reconocer a dos personas que están aquí ahorita con nosotros. El que me presentó a mí para gobernador general, Richard Espinosa, que yo sé que está aquí. A ver si te levantas, Richard. Y yo como general, gobernador de los granaderos, ya cumplí mis 4 años con ellos. Ahora sigo como generador del capítulo, pero de aquí en adelante, comenzando el año nuevo, ya elegimos otro general, que es John Espinosa. John. Eso fue. Gracias. Pues muchas gracias, Fidel, por tus palabras. Vamos a abrir un muy breve turno de ruegos y preguntas. Les ruego que sean muy breves en su planteamiento para permitir una mayor y más fluida participación. Tengan presente que a las 18:45 está prevista la clausura del acto, con lo cual, si tienen alguna pregunta, les ruego concesión. Yo no tengo pregunta, pero se me olvidaron. No es pregunta, nomás se me olvidó decirles algo. Si gustan estar incluidos en las juntas que tenemos, yo sé que es muy temprano aquí, pero si me dan su correo electrónico, yo los invito y les mando cada mes a quién va a ser el que va a dar presentación. Están invitados. No, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Pues aquí. Toma. Buenas tardes. Sí. Yo tengo una pregunta que es muy general. En todos esos esfuerzos que estamos haciendo referente a este tema de Bernardo de Gálvez, ¿hay archivos en España que todavía no se han revisado para documentar la asistencia que España proveyó a los Estados Unidos? Quizá quien pudiera contestar mejor a esa pregunta sería el coronel Guerrero. En cualquier caso, tenemos aquí a un representante del Instituto de Historia y Cultura Militar, que es el director del Archivo General Militar de Ávila, que puede transmitir esa inquietud por su parte a las instancias oportunas. Solamente significarle que los archivos militares del Ejército de Tierra, todo lo anterior al año 1936 es del Archivo General Militar de Madrid. Allí toda la documentación militar histórica del Ejército de Tierra anterior tiene incluida en sus fondos toda la
Pero toda esa información se está revisando. ¿Hay cosas que no se han revisado? Está a disposición de los investigadores que consideren necesario acceder a esa información. La información que hay es ingente. Hay dentro del Instituto de Historia y Cultura Militar y una subdirección que va de estudio, que por ponencias, y una ponencia que se llama Ultramar. Ultramar en España es todo lo que no es continente europeo. Ahí está tanto América como Asia, la parte de las Islas Filipinas, sobre todo. Ok, gracias. No sé si eso responde a su pregunta, supongo que con toda amplitud. No, es que en los Estados Unidos todavía hay muchos archivos que todavía no se han recordado, no se han organizado y siempre se oyen conferencias como estas que quizás hay archivos que todavía no se han revisado o investigado aquí en España. Transmitía José Manuel la posibilidad de que hubiera fondos en archivos militares españoles referente a este. Bueno, sí, como ha dicho el coronel, nuestros archivos, los archivos militares están casi al completo inventariados y sabemos más o menos la información, bueno, bastante bien la información que hay, salvo algunos archivos que han estado cerrados hasta hace poco tiempo y aún no se ha terminado su catalogación y su inventario, pero son de épocas posteriores. De todo lo que tenemos en archivos militares del siglo XVIII, de la época de la Guerra de Independencia Americana, si se refiere usted, ¿no? Se refiere usted a la época de Gálvez, ¿no? Sí, lo que tenemos en esos archivos, eso está perfectamente catalogado e inventariado. Lo que pasa es que tenemos muchos papeles en los cuales pueden aparecer informaciones, pero que necesitan mucho tiempo de trabajo. Por ejemplo, en el Archivo General Militar de Segovia están los expedientes de todos los oficiales que han estado en el ejército desde el siglo XVIII hasta la actualidad, bueno, hasta hace poco, ¿no? Entonces, ahí, si uno coge un documento, sabemos que ese documento es de don Felipe Fernández, pero sabemos que es su expediente militar, pero además de su expediente militar hay otras hojas, y en esas hojas puede encontrar uno información de cosas relacionadas con esa persona, pero que me estén contando la historia de lo que ocurrió en esa época. Entonces, no tenemos todo descrito, no sabemos todo lo que hay, es necesario seguir inventariando. En el futuro, todos los archivos, nosotros no sé si lo veremos, pero nuestros descendientes sí, creo yo que verán toda la información que hay en papel hoy en día en todos los archivos del mundo. En el futuro estará todo digital y lo podrá ver uno desde su casa. Estoy convencido de eso. Nosotros no lo vamos a ver. Hoy en día hay muchas cosas que se pueden ver desde casa, ¿no? Pero todavía falta mucho para conseguir eso, y entonces todavía hay que ir al archivo. Conclusión, respondiendo a su pregunta, tenemos muchas cosas catalogadas, pero siempre aparecen sorpresas. Hasta que no ve uno los papeles, no. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Hay al fondo. Posiblemente el éxito de Gálvez, el ejército de Gálvez, fuera porque los súbditos que fueron a Luisiana eran libres y que no era como en otros, como si dijéramos los ingleses, eran, pues eso, esclavos. Bueno, a ver, el ejército español en América teníamos unidades compuestas por, se llamaban de morenos libres, que eran antiguos esclavos que ya habían conseguido la manumisión, ya eran libres. El venir incluso a donde estábamos los españoles, sí, se les consideraba libre. efectivamente. En otro lado le consideraban esclavos. Sí, los Bastantes incluso sí. para
Sí, es cierto que los esclavos que se fugaban de los territorios de la corona británica y cuando entraban en territorio español podían solicitar ser considerados como libres, como personas libres. Hubo muchos casos, efectivamente. Pero vamos, a lo que iba. Nosotros teníamos unidades de personas de color, negros libres, y también teníamos mestizos, lo que se llamaban los batallones de pardos y morenos, ¿no? Los británicos, por ejemplo, y en el ejército de Washington también había soldados afroamericanos, que algunos eran esclavos y se alistaron como tales, los alistaron sus dueños, y otros no, y otros eran libres y se alistaron también, pero tenían menos efectivos, ¿no? Los ingleses sí que tuvieron algunas compañías y algunos batallones, que casi todos eran esclavos. Les habían prometido la libertad, les prometieron la libertad al alistarse, y en muchos casos no se cumplió, no les dieron la libertad. En cambio, nuestros soldados, lo que eran unidades de la milicia, eran ya libres. Gálvez tuvo algunos esclavos en su ejército para la campaña de Mississippi, que formaron parte del ejército acompañando a sus dueños. O sea, se alistó el dueño y se llevó por 2 o 3 esclavos. Si hay alguna cuestión más, muy breve, porque tenemos que ir acabando. Nada más, lo hemos dejado todo claro. Lo hemos dejado muy claro. Bueno, pues con este turno de preguntas damos por concluida la charla, pero quisiera antes, por supuesto, retirar nuestro agradecimiento a los ponentes y a todos ustedes asistentes por su presencia. Quiero recordarles que tienen a su disposición de manera gratuita un ejemplar de la historia de los símbolos de España, editado por nuestra cátedra, ilustrada por el subteniente Parrón, que está allí vestido de granadero y que hoy nos ha acompañado, lógicamente, como recreador. Está, por supuesto, a su entera disposición de manera gratuita. Quisiera también recordarles que en el tríptico van a encontrar un pequeño mapa con el acceso al Palacio de los Dávila, donde el general Otero nos va a ofrecer gentilmente un cóctel a los asistentes a esta sesión. Allí podrán acordar los interesados si procede la conformación de este nuevo capítulo de la Orden en Ávila. Sugerimos que la gente, los asistentes, si surge un grupo interesado en ello, pues que se animen y o creen un grupo independiente en Ávila, un capítulo independiente, o bien, como ya en alguna ocasión se había planteado, adscribirlo a unos de los asistentes en Estados Unidos. Por supuesto, queda a su decisión, ¿no? Si se concierta un encuentro entre los interesados, si resulta más sencilla el coordinar esa labor de reunión, pueden dirigirse a nuestra dirección de correo de la cátedra, cátedra.defensa@ocavila.es, significando en todo momento la no injerencia de la cátedra en este proceso. Quiero decir, nosotros haríamos estrictamente mediador, ¿vale? Se trata de que esto surja de una iniciativa independiente y totalmente ajena a la cátedra o cualquier otra institución civil o militar. Y nada más. Gracias a todos por su atención y les esperamos en el Palacio de los Dávila. Muchas gracias.